Hola, bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 44. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema complejo, que es el tema de la discapacidad. Y vamos a tener a una gran invitada, muy presente en las charlas, una amiga ya de hace años, Rocío Sengar. Ella es psicóloga, además tiene una hija con discapacidad y nos va a acompañar pues para enriquecernos a todos, y además es hermana de Alejandra Sengar. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Lorena, ¿qué tal? A ver, déjenme ver si ya anda por aquí Rocío. No, todavía no. Oigan, bueno, pues este tema del que vamos a hablar hoy es un tema que impresionantemente es un tema del que no se habla tanto. Mm, Y no es. No hace sentido que no se hable tanto de la discapacidad, ya que. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos empezando con algunos datos. Ahora, antes de empezar con esto de la discapacidad, recordarles a todos los que están viendo que este espacio de la charla profunda pues es un espacio en donde buscamos hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas. Y pues ya estamos en la charla número 44. Ahí quienes estén por primera vez por aquí, pues vayan checando pues las charlas anteriores, ¿no? Que hemos visto, como saben, varios temas muy interesantes. Lupita, ¿cómo estás? Buen tema, mi mamá tiene una discapacidad visual. Claro, y si mal no recuerdo, Lupita, pues ya es grande, porque ahorita vamos a hablar de que todos nosotros, pues tarde o temprano, si bien nos va y llegamos a viejos, pues vamos a tener que vernos con la discapacidad. Como bien dices en el caso de tu mamá. A ver, Rocío, ya andas por aquí, ya estás. 3, 2, 1, Rocío a punto de entrar a la charla. ¿Qué onda, Rocío? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bienvenida aquí a la charla número 44. Ya la 44. Ya, llevamos varias, llevamos varias. Oye, Rocío, Claro. primero yo ahí preguntándote cómo se pronuncia tu apellido, y en la historia lo pronuncié como yo quise, ¿va? Tú que me dices cómo es, de ahí voy yo y lo pronuncié como quise. No, Pero está es bien, como sea. Sengar, Rocío Sengar. Sengat. Este, oye, Rocío, estaba diciéndoles ahorita a la gente que les digo que no hace sentido que se hable tan poco de la discapacidad. O sea, tan solo en Claro. México son 7.7 millones de personas con discapacidad. Sí, Si de ahí sumamos no a los hermanos, nomás a los papás, o sea, estamos hablando de 23 millones de personas directamente relacionadas con la discapacidad, el 20% de la población, y es un tema del que casi no se habla. Impresionantemente casi no se habla. Cuando el 20% de los mexicanos, pues si no es que la tengas, es como en tu caso que estás directamente relacionada con una persona con discapacidad. Oye, y me gustaría que empezaras un poco con lo que te pregunté cuando pensé y te invité para la charla, que es, a ujú, ver, ¿cómo se dice? Porque luego la gente nos podemos ahí hacer bolas entre discapacitados, entre personas con capacidades diferentes, entre angelitos del Señor, entre personas, bueno, etcétera. A ver, compártenos de aparte lo que me explicaste, me pareció bien padre. Este, sí, compártenos un poco cómo llamar, cómo referirnos. ok. Sí, mira, la manera adecuada de referirnos a las personas con discapacidad precisamente es así, persona, anteponer la palabra persona con discapacidad. Porque de esta manera es una manera de vernos de una manera horizontal, de persona a persona. Si tú lo dices, o ustedes los que están aquí, los invitados de la charla profunda, dicen discapacitado, se oye muy diferente que persona con discapacidad. Decir discapacitado es envolver a la persona en su pura discapacidad. Entonces, anteponer la palabra persona a cualquier característica de la que sea,
nos humaniza, es una manera socialmente y humanamente aceptada, ¿no? Entonces desde ahí la narrativa cambia, desde anteponer la palabra persona. Y sí, de pronto les da por nombrarlo de mil maneras, así como muy románticas, que lo único que hacen es mostrar que no se nos está viendo, pues, o no se está viendo a la persona con discapacidad, ¿no? Esto de los angelitos del Sí, cielo y el regalo de Dios, ¿no? O sea, para los papás de los niños con discapacidad eso es así como un golpe al hígado, que también nosotros tenemos que contestar gracias desde lo socialmente aceptado, pero en realidad es muy doloroso, porque es como una señal de que no están viendo la realidad, ¿no? exacto, exacto. Es un cerrar los ojos a una realidad y, como dices, romantizarla, ¿no? Y Claro, cuando yo romantizo algo, en gran parte lo romantizo porque no quiero tocar el dolor que también trae. O sea, trae gozo, y ahorita vamos a hablar de eso, y también trae dolor, y es como no quererlo ver, ¿no? Y es precisamente lo que la sociedad hace, un poco como cuando vino el Papa hace años aquí a Guadalajara, y ahí por el aeropuerto creo que pusieron toda una barrera de árboles o no sé qué, para que no se viera la pobreza que se veía de aquel lado del puente, ¿no? Y es claro, como, vamos tapándolo porque verlo nos duele y no queremos que nos duela. Y entonces claro. mejor hacemos como que no existe. Sí, y te digo, en esa idea de romantizarlo, empieza el proceso de los papás de sentirnos invisibles, ¿eh? Empieza esta parte de sentirnos como no adecuados para la sociedad y se forma así como una burbuja de sensación de aislamiento, que es todo un tema en esto de acompañar a nuestros hijos o nuestros familiares con discapacidad. Sí, oye, mira, de lo que sabemos que discapacidad, yo creo que una de las broncas es que como tiene tantas diferencias, se pulveriza un poco, ¿no? Porque hay muchas diferencias dentro de las personas con discapacidad y diferentes niveles y grados. Pero Sí, mira, lo que es común en cualquier persona con discapacidad es que el mundo no los recibe, que se sienten que el mundo no los recibe con los brazos abiertos. Rocío, ¿sigues por ahí? Se me hace que te sí, fuiste, ¿verdad? no, Creo que te falló ahí el aquí estoy, internet. ¿Andas por ahí? Ah, aquí es que estoy. está congelada tu imagen. Ay, no me Ah, veo. yo ya estaba así como en la ouija aquí de manifiéstate, Rocío. ¿Ya me veo o todavía no? Ok, ok. Pues un poquito como congelada, fíjate, como que la subida de la imagen está fallando un poquito, pero mira, mientras te oigas, estamos del otro lado. Oye, Ok. entonces te decía, o sea, lo que es prácticamente igual para cualquier persona discapacitada es, con persona con discapacidad, perdón, persona Capacidad. con discapacidad es de lo que tenemos que aprender a nombrar correctamente, Es un y me inicio incluyo. Eh, de pronto la gente cuando se acerca a nosotros y dice discapacitado, o sea, pues simplemente es empezar a hacer conciencia, o sea, cada vez que te reconozcas diciéndolo así, pues nada más persona con discapacidad, ¿no? O sea, no es tan grave, pues el chiste es empezar claro, a claro. practicarlo, pues. Sí, claro. Oye, Rocío, me gustaría que nos platicaras un poco, pues, cómo fue tu experiencia, ¿no? Con Marifer. Claro. Platícanos un poco, como en esta visión y para papás que nos puedan estar acompañando aquí en la charla, que tengan algún hijo con discapacidad, o gente que conozcan, al amigo que tiene un hijo o una hija con discapacidad, o tu amigo con discapacidad. ¿Cómo fue para ti la experiencia de, pues bueno, nace tu hija y nace con discapacidad? Bueno, pues precisamente ahora sí que, ahora que me invitaste a esta charla, ahora sí que esa es mi parte experta, ¿no? Yo soy experta en ser mamá de una niña con discapacidad porque, bueno, Marifer llegó a mi vida y algo que yo jamás en mi vida esperé, claro, estaba bien chavita, ¿no? Pero nunca me imaginé, que llegaría con discapacidad.
Entonces, a la hora que llega con discapacidad, de entrada, pues yo no la reconocía, ¿no? Había varias señales, porque la discapacidad de Marifer es una discapacidad intelectual que no se puede medir en una prueba. Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down, desde que nacen, hay pruebas genéticas que te dicen y ciertas señales o sea, que no hay de otra, ya sabes. En mi caso, pues Marifer nació aparentemente todo normal, todo dentro de la norma, pero a los 3 meses se enferma de varicela, después se le complica con estafilococos, después, o sea, una serie de enfermedades que no correspondían precisamente porque estaba amamantando, por ejemplo, y a mí me había dado varicela. La teoría es que cuando amamantas al niño le pasas todas sus defensas, ¿no? Y de ahí se empezó a todo su desarrollo. Era todo frenado, o sea, una niña que en 6 meses no avanzó nada, o sea, estaba estática. Y yo ya tenía a Max, mi hijo, con el que viví un desarrollo totalmente normal. Entonces yo, desde mi ser, por supuesto que Sí. sentí que había algo, pero no lo quería ver, ¿no? Entonces empecé a entrar durísimo con terapias, todo lo que me decían iba, y con este afán de emparejarla. O sea, yo lo que quería era que se regularizara, a chambear, a chambear, a chambear. Al año, por ejemplo, Marifer no gateaba ni siquiera. Entonces me metí a una terapia en donde empezó a gatear y después más tarde empezó a caminar, pero con esta intención de emparejarla. Por supuesto que ahí estaba en total negación, ¿no? Y esta negación es una negación muy dolorosa, porque la negación o el proceso de duelo que vivimos, o sea, realmente los papás de niños con discapacidad vivimos un duelo, es como bien fuerte pensar que ante la llegada de un hijo vas a vivirte como en una pérdida. Por lo general es una ganancia, ¿no? O sea, llega un hijo y sí perderás tal vez un poco de tiempo, perderás libertad, pero es un ganar, ganar en experiencias, en Dormir y cosas emociones. así. Claro, sí, tal vez en eso, pero Claro. no la negación ante la existencia de tu hijo. Entonces se empieza a vivir un conflicto interior bien cañón, que de pronto es más fuerte que el que se vive afuera, porque es importante saber que la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición, o sea, la discapacidad no se cura, ¿sí? Pero muchas veces viene acompañada de condiciones de salud. Muchas veces viene acompañada, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down, cardiopatías. Entonces, los primeros años es estar chambeando y trabajando muchísimo en las cuestiones de salud que son paralelas a la discapacidad, como en echarle todas las ganas para que la intervención temprana en cuanto a terapias, pues es fundamental, ¿no? Entonces, es una etapa de chambear, Fíjate, no, nosotros las mamás, uh-huh. ¿Sí me vas a decir algo? no, dale, 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 dale. Ah, las Venga, personas venga, sigue, sigue. las Nosotros las mamás mamás. que vivimos con hijos con discapacidad, decimos que trabajamos el triple para conseguir la mitad. O sea, es un trabajo arduo, pero pues viviendo con esta asimilación de la nueva realidad, ¿no? Entonces es bastante complicado. Yo, después de vivir mi proceso, estudié y pude hacer como un símil del Sí. proceso de duelo con el proceso de duelo que vivimos los papás, pues. Y fui como viendo, ahora sí que desde la teoría y desde la vivencia, más o menos un símil de cómo se vive. Ujú. Y bueno, mucha gente que está a nuestro alrededor nos ve así como que qué cobarde o no se quiere dar cuenta, qué poco contacto con la realidad, cuando en realidad la negación es una manera de amortiguar el trancazo. O sea, es un golpe tan fuerte que es un recurso de la psique para decir, a ver, amortiguo esto, porque esto está muy fuerte y no te puedes caer en ese momento, ¿no? Como dice, o sea, lejos de ser una, o sea, algo que estás haciendo mal, es decir, es parte de un proceso. Y en los procesos, pues hay pasos que hay que ir viviendo, como bien dices, y uno es la negación. Fíjate, ahorita nos comparte por aquí, ay, ya no la veo, ¿dónde está? Decía Eloísa que su esposo perdió, ay, ya no lo veo aquí.
perdió la mitad de su brazo y de su pierna, y dice, pero puedo decirles que es un fregón. Ahorita vamos a entrarle ahorita más adelantito a esta parte en donde pues la misma definición persona con discapacidad se enfoca en lo que no pueden hacer y a veces, digo, es parte del proceso, pero no es quedarte ahí, ¿no? Porque después sí hay Claro, cosas que no pueden hacer, es cierto, pero hay muchas cosas que sí pueden hacer. Y claro. creo que es parte importante en el caso de los papás y de los amigos y de los familiares y de la gente cercana, también empezarse a enfocar a qué sí puede hacer la persona, ¿no? Es que ahorita te voy a hacer algunas preguntas igual al respecto, pero ahorita más adelantito vámonos con el proceso del que estás hablando, ¿no? Que hablas, pues primero la negación, que es necesaria. Oye, Rocío, está tu internet fallando un poquillo. Si tienes datos, a lo mejor con datos va a estar mejor, ¿eh? A ver, espérame Porque tantitito, sí ¿sí? ha estado A ver, fallando. La imagen se ve medio del nabo, pero el a audio ver, también ha estado fallando un poco. a ver, espérame un segundito, a ver si Max me puede Oye, echar la mano. te- ok, va, te espero. Por mientras, Un segundo. déjame compartir aquí con la banda, porque a lo mejor los datos, creo, cuando he dado terapia por Sí. videollamada, a veces los datos agarran mejor que el internet, porque sí está de repente ahí fallando un poco. Sí, tal vez los datos agarren mejor. Oye, Entonces me salgo de la algo char. de lo que estábamos hablando, del por qué la gente, a pesar de que cerca del 20% de la población está relacionada con cuestiones que tienen que ver con discapacidad, ya no porque la tenga, pero algún familiar cercano la tiene, y eso es nada más contando a los papás, no contando a los hermanos. A mí me da la impresión, o sea, tiene mucho que ver con que la diferencia nos asusta, por un lado, ¿no? O sea, lo diferente nos da miedo, y una persona con discapacidad pues es diferente, digamos, de una manera de cierta forma. Todos somos diferentes, pero ahí es como evidente, ¿no? Un poco parecido al racismo o al clasismo, en donde ves a la persona diferente y entonces hay un cierto miedo a lo diferente. Y por otro lado, creo también, no sé tú qué opinas de eso, pues que también hay mucho miedo de que te pase a ti o le pase a algún familiar cercano y luego somos muy infantiles y entonces es un rollo como, si no lo veo y no hablo de eso, no me va a pasar, no sé, una cosa así medio rara, Claro. como tratando de explicar cómo si el 20% de los mexicanos está directamente relacionado con la discapacidad, casi no se hable del tema. Sí, claro. Tiene que ver mucho ahora sí, con que pasa en otros lados y no sé qué hacer. También es un tema un tema social. No sé, ¿me escucho? ¿Sí me escucho bien? Híjole, parece robot, oye. Ay, Te oyes como que Wally. yo también aquí lo oigo como O robot. Wally Yo no también a ti hablaba. te Ah, oigo no, como sí robot. hablaba poquito. ¿Eh? No. Ah, A ver, mira. Sí está falloncín. y me vine a casa al depa de Max A para que ver. sirviera el internet, caray. Déjame, ¿será que me salgo y me vuelvo a meter? ¿Me salgo y me No vuelvo a meter, sé. Adolfo? Dice Topacio, se escucha cortado. Pues bueno, inténtalo. Venga, venga, yo aquí por mientras vamos leyendo los comentarios. Dice, vamos viendo algunos de los comentarios. Comenten ahorita, cuadritos muy interesante. Dice, ¿cómo cambiar la mirada? A ver, ¿qué decía? Se corta la imagen. ¿Cómo cambiar la mirada hacia las personas? Se me va. Hacia las personas con discapacidad. Dice Lisette, el reto es vivir el duelo, lograr la aceptación de la condición de discapacidad y creer en todo su potencial para lograr una vida con la mayor autonomía e independencia. Sí, fíjate, una persona decía, el, el internet está con Javier, un abrazo Javier,
El internet está con discapacidad, caray, nos anda fallando aquí. Este, eh, dice, y creer en todo su potencial para lograr una vida con la mayor autonomía e independencia. Decía una persona, obviamente para preparar esta charla, yo no era, no digo, no soy experto, pero ni siquiera me consideraba del rango medio sobre discapacidad. De verdad, yo sabía, ahora no te oyes, yo no me oigo, o sea, es mi internet el que está fallando, no me digan eso. Ahora resulta, pobre Rocío, ya la puse aquí a... Ahora tú te escuchas bajo. Válgame Dios, ¿qué está pasando hoy? ¿Se escucha muy bajo tu audio o soy? No, no, pues ya son varios. Ah, caray, ¿qué sucedió? ¿Habrá fallado? Se oye muy bajo. Déjenme. Ahora tú te escuchas bajo. Ahora tú te... ¿Saben qué? Bueno, los que estamos aquí es porque nos interesa este tema. Déjenme, voy por mis audífonos a ver si con eso se arregla. No sé qué habrá pasado ahorita al salirse Rocío. Los dejo aquí, no se lleven nada. Todo está contado. No se crean. Déjenme, voy rápido por mis audífonos. Espérenme. Oigan, a ver, ¿me sigo yendo bajo? ¿Qué onda? Yo, y sí, pero ya le subí el volumen, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Bueno, sí, hablando, ya me oyen mejor. Qué barbaridad, ahora sí que, agregar, Max. A ver, vamos agregando a Max. ¿Ya me oigo mejor? Ok, dice Topacio. ¿Cómo estás, Topacio? Qué bueno, ya. Muy bien, nomás que ahora yo no me oigo, voy a gritar más de lo normal. Este, ya, gracias, Itzel. Oigan, ok, bueno, qué barbaridad. Como dijo Javier, el gran Javier, el de Internet está con discapacidad. Ya estoy agregando a Max, vamos viendo a ver si se une. ¿Cómo hablar sobre sexualidad tanto con las personas con discapacidad como con los papás? Ay, esto también es muy interesante. Yo no sé mucho de ese tema, la verdad, Marisela, pero ahorita ve Rocío que ha dado talleres sobre el tema, a ver si nos dice. Rocío, ¿Me escucho oye, bien? ya te oyes bien, ya te oyes Ah, bien. perfecto. Aquí estamos improvisando ¿Cambiaron de teléfono o qué? de iPad. Ah, muy bien, qué bueno. Oye, ok, a ver, nos preguntan por aquí, este tema es muy interesante, ¿no? Yo es un tema que la verdad no domino y había algunos podcasts al respecto, pero ya no los escuché. Dice, preguntaban respecto a la sexualidad y la discapacidad. Decían, ¿cómo hablar sobre sexualidad tanto con las personas con discapacidad como con los papás? Ajá. Mira, es todo un tema, por ejemplo, también, por ejemplo, mi hija tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, Sí, el tema de su sexualidad es un tema así como especial porque, ay, perdón, me estoy aquí acomodando, ¿eh? Permíteme, me acomodo. Este, oye, estamos en familia, es lo bueno, que sí, sí, estamos sí, es aquí en lo la bueno que charla, hombre. podemos Pura improvisar. familia, pura familia. Este, bueno, ya retomando, Ajá, cuando yo todavía no vivía mi proceso de aceptación con Marifer, yo vivía panicada con el tema de sexualidad. Viviendo como en entornos donde ves que el abuso sexual pues va a ser por lo general con gente más vulnerable, ¿no? Con gente muy sí, vulnerable. claro. Una chica con discapacidad, pues de pronto se convierte en una persona sumamente vulnerable. Hay algo que pasa con los chicos con discapacidad intelectual específicamente, como mi hija, que son Ajá, personas que no se dejan domesticar tan fácilmente como me dejé domesticar yo, por ejemplo. Estos temas morales en los que nos atoramos mucho, mi hija, por ejemplo, se sí, vive mucho más libre en muchos temas, ¿no? Entonces, de cómo hablamos de sexualidad con ella, pues cómo va, o sea, cómo es, yendo
con su propio desarrollo, a su propio ritmo, porque mi hija en algunos aspectos de su vida es como una chica de 8 años y en otros aspectos de su vida es como una chica de, de, de la edad que es, de 29. Entonces, pues Ya tiene 29, Marifer. tiene 29, sí, 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 ya está bien Órale, no, grande. pues yo la conocí bien macho, más chica, ya hace un chorro Pues de hace años la 10, hace Sí, 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 sí. sí. Aunque también Válgame ella Dios. aparenta ser más chica, o sea, si tú la ves su aspecto físico es como de más pequeña, Ok, ¿no? Pero el tema de su sexualidad, pues sí, ese es un gran tema para los papás de chicos con discapacidad. Estamos a prueba y error. No hay como caminos andados, ¿sí? Entonces, es ir conectando con nuestros hijos para reconocer sus ritmos. Uh-huh. claro, Muchas veces se cree que los chicos con discapacidad no viven su sexualidad, ¿no? Como que los enfrascamos como si fueran aparte. Y pues no, o sea, ellos también viven su sexualidad y es nada más importante, pues tenerlos como muy informados. Y a Marifer, por ejemplo, pues sí, pues en ciertas áreas la trato como una niña más chica en cuanto a protección, ¿no? claro. Oye, ok, fíjate, otra de las cosas que sucede, según lo que estuve escuchando en el tema, es que cuando tienes un hijo o una hija con discapacidad, hay una bronca también como de identidad. Es decir, como mencionaban algunas personas que decían, pues yo iba por la vida, viviendo mi vida, y de repente me convierto en mamá o papá de hijo o de hija con discapacidad. Uh-huh. Y eso decía la persona, a mí me fue complicado porque me cambió la lógica de mi vida. Eh, ¿Qué onda? Sí, 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 venga. Mira, eh, es muy curioso porque la gente hasta la más cercana, o sea, mi mejor amiga, mi familia, de pronto no, se siente como lejana, ¿sí? O sea, estamos en un espacio en el que no sabemos si pertenecemos o no pertenecemos. Entonces, de pronto es una sensación de sentirnos aislados con el tema de la discapacidad. Por ejemplo, yo me muevo en un círculo social en el que casi Sí, todos vamos teniendo hijos al mismo tiempo, pues resulta que con el tema de la discapacidad de mi hija, yo empiezo a ser ajena a esa misma dinámica que viven ellos, ¿no? De hecho, las terapias, todos los trabajos que tenemos que hacer con ellos, pues como que nos aíslan o nos aislamos también, ¿no? También en el proceso de duelo hay una tendencia como a aislarnos, como a alejarnos de lo social un poco desde nuestra protección de protegernos, un poco desde claro. negarnos y un poco porque también no pertenecemos. O sea, de pronto nuestros hijos necesitan otras actividades que no van empatando con las actividades de ellos, ¿no? Y esto ahora sí que nos falta el sentido de pertenencia. Yo pensaría que más allá del sentido de identidad sería un sentido de pertenencia que de pronto Ya, los ya. grupos de terapia o donde nos encontramos con otras mamás que se están viviendo igual, pues nos sentimos como muy acogidos, porque aparte podemos hablar sinceramente y sin juicios de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, y fíjate como esta parte que mencionas, esta parte de la comunidad es muy importante, ¿no? Yo creo que cualquier mamá o papá que nos esté viendo, que tenga un hijo con discapacidad, una de las cosas que hay que hacer, creo yo, tú me dirás si sí o si no, es buscar esos grupos de pertenencia que te ayudan a darte cuenta que no estás solo con la Claro. situación, ¿no? Que hay otras personas que están viviendo una situación similar y que lo han resuelto de ciertas maneras y que se han atorado como tú te estás atorando en ciertas cosas. Y siempre dice Jorge Bucay que el dicho este de mal de mucho consuelo de tontos, dice que es una tontería ese dicho, porque que no tiene nada que ver con la verdad humana, porque en la verdad humana el saber que otras personas, al igual que yo, están viviendo por una situación, nos genera muchísimo alivio, saber que no somos Claro. la única persona que está pasando por eso, ¿no? Y que es muchísima, ya hablamos de Sí, 20% de un la población, porcentaje, es muy alto. es altísimo, sí. Y te digo, aún siendo este porcentaje tan alto, la sensación de aislamiento es terrible. Entonces, cuando encontramos estos espacios, es verdaderamente así liberador, porque aparte
una parte de nosotros niega o rechaza la condición de nuestros hijos, o sea, y es como muy conflictivo Claro. estar luchando con esto. Incluso no es aceptado socialmente, ¿no? La gente por lo general se acerca y te dice, ay, qué bonito, échale ganas, tú puedes, es un regalo de Dios, cuando tú en el interior estás diciendo, es que no sé si puedo con esto, estoy apanicado, no sé ni por dónde empezar, y la sociedad te empuja a decir, no, si está bonito, tú puedes, échale ganas, ¿no? Entonces, encontrar espacios donde podemos decir, ¿sabes qué? Hay una parte de mí que no quiere esto y no voy a ser juzgada, es un espacio delicioso, o sea, es liberador porque aparte no está socialmente aceptado. Hay un tema que quizá para la gente que no vive la discapacidad le parezca muy fuerte, pero muchas veces tememos por el futuro. O sea, hay el gran tema de las personas que tenemos hijos con discapacidades, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y en esa lógica, de pronto llegan pensamientos que dicen, pues tal vez sería mejor que él se muriera antes que yo. Y esto es totalmente antinatura. O sea, puede parecer monstruoso, puede parecer terrible, y no es desde un Sí, impulso de muerte, es desde un impulso de protección y de amor, ¿sí? Entonces, claro, son claro. temas que, por ejemplo, no podríamos platicar con gente que no sea empática y que no esté abierta a escuchar nuestro sentir. Por supuesto que no deseamos que nuestros hijos se vayan, pero son pensamientos que con muchísima gente que se vive en la misma condición que yo, pues lo hemos compartido. Y es así como tener a un monstruo interior y sentirnos los peores padres del mundo. Y en el momento en que podemos decir, ¿sabes qué? Sí hay una parte de mí que piensa eso, se empieza a liberar. E incluso deja de Claro. aparecer el pensamiento, como que se disuelve. Y es así decir, sí, hay una parte de mí que piensa eso. Claro, yo me acuerdo que sí, es una parte muy importante y es como en el video que hablábamos de las sombras, ¿no? Uh Que es, -huh. a ver, en vez de mandarlo a la sombra y dejar que eso que esté carcomiendo, préndele la luz y di, sí, efectivamente estoy sintiendo esto, ¿no? Claro. Y ya, lo siento, no o sea, es un poco parecido a cuando hay un familiar que está en una situación muy grave y lleva ya mucho tiempo grave, todo el desgaste que genera, y es muy común que la persona diga, híjole, ya quiero que se muera, ¿no? Uh Pero -huh. lo que hay que aclarar ahí es, y es parte del proceso terapéutico, cuando alguien llega con esa culpa, es, a ver, no es que quieras que se muera, es que quieres que se acabe esa situación. O Claro. sea, lo que quieres es que esa situación se acabe. Y es igual aquí. O sea, lo que quiero es que mi hija no se vaya a quedar sola, porque Claro. ¿cómo le va a hacer para estar sola, no? Sí, es esta incertidumbre. Y algo que a mí también me clarifica mucho, y bueno, aprovechando el espacio y si llega gente que esté viviendo este proceso, es Sí, decirles que estamos enojados o estamos tristes con la discapacidad, no con nuestro hijo. exacto, Sí, es poder exacto. decir, ¿sabes qué? Con lo que me peleo en el momento o en el proceso de duelo es con la discapacidad, sepáralo para que puedas lidiar un poquito más con esto. A tu hijo lo amas, a tu hijo lo ves frágil, lo ves vulnerable, estás peleando y peleate lo que quieras con ella. Llegará el punto hasta que te reconcilies con la discapacidad, ¿no? Pero en este proceso, Exacto. dirige toda tu energía hacia allá. Es hacia allá, hacia donde debe de ir. Qué importante esta diferenciación que hace Rocío, porque haciendo esa diferenciación ya puedes sacar tu rabia, que es Claro, natural que estés enojado, frustrado, impotente, y que la apuntes hacia la discapacidad. Pero claro, entonces ya la puedes sacar, porque si no claro. haces esa separación, híjole, complicadísimo, complicadísimo. Qué importante esto que compartes. Ahora, Ajá, otra venga, cosa venga. acerca de los grupos que decías, de buscar grupos de pertenencia, de pronto también se complica porque, como te comentaba, estamos llevándolos a terapia, gastando un dineral porque todo este tema de las terapias, de los neurólogos, de los psicólogos es muy caro. De pronto yo traté de hacer grupos de apoyo para papás de niños con discapacidad y me encontraba con que no podían, no tenían tiempo. Por supuesto que en ese momento te dedicas a echarle todas las ganas al hijo y a veces no encuentras el espacio para ti. Y yo lo que les comentaba es que si no tienen espacios de pertenencia para vivir su proceso de duelo,
hagan ejercicios como de escribir el enojo, de escribir la tristeza y envolver al hijo como en una burbuja de seguridad, o sea, hacer esta diferenciación, pero que esta energía encuentre un camino, porque aunque hay que respetar nuestro proceso de duelo y es importante vivirlo, en el momento en que llegas a la aceptación puedes conectar con tu hijo. Y es lo que más necesitamos con nuestro hijo, conectar, Wow. conectar. Es la manera de volvernos expertos en nuestros hijos. Híjole, Rocío, esto que estás diciendo es bellísimo. Y créeme que oí un chorro de podcast al respecto, nadie lo ha mencionado. Esto que dices es bellísimo. La manera de aceptar es primero pasar por esa etapa. Claro. Y primero te tienes que enojar y diferenciar. Me enojo con la discapacidad, no con mi hijo, no con mi hija. Y una vez, porque cuando haces eso, estás siendo transparente con lo que está sucediendo contigo. Claro. Si no eres transparente con lo que está sucediendo contigo y te dejas ir con el deber ser de la mamá toda perfecta, que yo soy non plus ultra, y nunca te vas a poder conectar con tu hijo porque Claro. estás negando una parte tuya. Y Por lo que supuesto. más necesita tu hijo o tu hija con discapacidad es que te conectes con ella, que te conectes con él. Con él, claro. Y para hacerlo tienes que pasar por esto que dices. Sí, si no se vuelve como una interferencia entre tu hijo y tú. Y algo importante, de pronto los canales de comunicación con nuestros hijos con discapacidad no son los canales normales o comunes. O comunes, ajá. Tenemos que ser bien creativos. Tenemos, por ejemplo, yo con Marifer, de pronto con su mirada yo sé que algo está pasando. O sea, yo digo, ya está angustiada, tengo que ver, pero si yo estuviera todavía atorada en no querer ver, en el enojo, tal vez no podría tener esta conexión para comunicarnos de una manera diferente, ¿no? Claro, pues estarías en el deber ser, que esa es la Claro. bronca, en el deber ser, ¿no? Oye, a ver, hablando de esta parte del proceso de duelo, ok, hablas de la negación, estamos hablando ahorita del coraje. Luego, ¿qué onda? ¿Cómo lo fuiste, qué más fuiste viviendo? Porque ahorita, pues no estás donde estabas No, hace 20 años. no. Fueron Ajá, varios años de proceso, ¿eh? Porque yo me la aventé sí, sin sí, apoyo terapéutico, el proceso, el principio de Marifer. Es, bueno, por supuesto la negación, el enojo y la tristeza, ¿no? O sea, de pronto el sí. enojo, y mira, vamos al doctor y salimos mentando madres, y el doctor es un pendejo y todo el mundo es un idiota porque no sabemos cómo canalizar nuestro enojo. Y la tristeza profunda, una tristeza que incluso entre pareja cuesta trabajo compartir. Ese es otro tema. Un gran porcentaje de parejas se rompe con la discapacidad. Hace como Ese es otro 5 tema que años, sí. había así como, no sé si el 75% de los papás se iban, ¿eh? Yo oí el 90 por ahí en un podcast, pero Sí, no sí, sé. Entonces muchas mamás se la avientan sola, aunque también me ha tocado ver papás que le han entrado de lleno, ¿eh? Entonces, ni siquiera con tu pareja, o sea, cuando yo estaba triste, cuando yo estaba enojada para Max, era bien doloroso, se estaba hablando de su hija, ¿sí? O cuando él estaba expresando estos sentimientos, para mí era así como, oye, es mi hija, no digas eso, ¿no? Entonces, hasta en pareja cuesta trabajo, y aunque este tema puede fortalecer mucho a la pareja, también es fuerte, es todo un tema. Oye, algunos tips, ¿cómo le hicieron tú y Max? Porque Híjole, sí pues son un porcentaje bajo, ¿eh? Pues estamos hablando 75, 80, 90, que después de tener un hijo con discapacidad hay una separación. mira, nosotros nos vivíamos como con roles muy tradicionales. Yo Ajá. muy mamá gallina, él muy Uh-huh. proveedor, y haz de cuenta que así fue. Él se dedicó a chambearle porque se hacía falta lana. En esa época estábamos pasando por un momento complicado de dinero, entonces como que él se dedicó a chambearle y la verdad a no ver a Marifer en muchos momentos, ¿no? Y yo a ser mamá gallina, o sea, yo también robándole sus espacios, era así como es mía, yo sé todo, yo soy la experta en ella, y más adelante, poco a poco, nos fuimos acomodando y empezó Max a conectar mucho más con ella, pero sí, un buen rato él estaba como te digo, volteando a ver el trabajo, sin voltear a ver para acá.
y yo Ok. ganando espacios también. Ahorita están tan conectados que ya Marifer le va al Atlas, ya, ya en vez de, Pobrecita, ¿por qué le hacen en vez de que a los eso? Pumas, caray. Al O sea, América, al Santos, equipos no, ganadores. Pumas o Atlas. Pero tienen una conexión padrísima. O sea, de pronto Max, en el mismo proceso, empezó a conectar con ella y ahorita es de que ellos dos tienen sus propios espacios en donde Marifer, mamá, tú no vas, voy con mi papá y se van a platicar, o sea, conectaron después, pero la verdad en un principio así lo vivimos. Y también yo puedo reconocer y esto entraría tal vez en la etapa de negociación del proceso de duelo, en el que muchas veces la negociación es renunciar a nuestra vida. Ya llegó la discapacidad, entonces ahora yo renuncio a mi vida como mamá y voy a vivir toda la vida entregada a ella. Pero también esto desequilibra mucho, ¿no? Porque yo me había negado mucho a mí, pues, o sea, dejé de voltearme a ver y es así como una sobreprotección y es toda, no amigas, no tanta familia, no desarrollo propio, pero es así como la negociación, decir, bueno, ya está aquí la discapacidad, yo me entrego a ella y esto va a ser hasta el resto de nuestra vida, pero sucede, y lo he visto mucho en terapia, que de pronto los chicos dan sorpresas y logran ser independientes. Cuando la mamá ya decidió renunciar a su vida y veo a mamás que dicen, oye, ¿cómo se le ocurre tener novia? O sea, no inventes. Y chicos, tenía un chico con parálisis cerebral que me decía, yo me escapo de mi casa porque mi mamá no me deja irme y no quiere que tenga novia, como en este pacto de renunciar a mi vida para ti. Escuchaba a una persona igual en un podcast con discapacidad y le preguntaban de los problemas y ella dijo dos problemas principales. Para ella era un trabajo, un empleo, el poder tener un trabajo remunerado y poder tener un ingreso. Y el segundo que mencionó fue precisamente la sobreprotección de la familia. Claro. Ajá, venga, venga. Ahí es donde es importante llegar a este punto de aceptación para que, aunque nuestros hijos no puedan llegar a lo que llega la gente comúnmente, sí lleguen a su máximo de capacidad. O sea, finalmente son personas en desarrollo que van a encontrar también sus habilidades y van a encontrar sus gustos y pues van a decidir su vida. ¿Sí? Entonces, en este pacto de yo renuncio a mi vida por ti, que claro que me identifico, ahí gracias a la intervención de Javier Castañeda cuando fui a terapia fue que él me dijo, lánzate, o sea, él casi casi me empujó a que me fuera a estudiar psicología y fue excelente porque ahí Marifer empezó a retomar su vida y yo la mía. Pero yo estaba como un destino manifiesto a que de aquí al resto de mi vida yo renuncio a mí para vivir. Ahora sí que una confluencia ahí bien Sí, sí, cañona. y un peso para tu hija, imagínate, Por tengo supuesto. discapacidad y todavía tengo que estar cargando a mi A mamá con mi su sentido de mamá. vida, ¿no? O sea, no la Sí, hagas, sí, sí, sí. no la hagas, Está pues, bien oye. fuerte, bien fuerte. Y es bien importante porque de repente muchos papás, y esto estamos hablando un poquito más adelantito, ¿no? Porque al principio sí, obviamente hay un enfoque total y claro, pero conforme va pasando el tiempo, las papás tienen que recuperar su sentido de vida porque, y esto también se lo digo a los papás con hijos, aunque no tengan discapacidad, hay Claro, muchos papás que sus hijos son sus sentidos de vida. No hay nada más pesado para un hijo o una hija que estar cargando con el sentido de vida de sus papás. Por favor, suéltenlos, con o sin discapacidad. claro. Y se convierte entonces en que el papá o la mamá, en vez de hacerse cargo de su propia vida, la resuelven haciéndose cargo de la vida del hijo. Claro. Y te digo, esta persona lo ponía como uno de los principales problemas, esa sobreprotección. Sí, porque mira, nos cuesta mucho trabajo ver el futuro y de pronto es así como pensar en que ya mi vida está destinada a esto, pero pues realmente mira, muchas de las cosas que yo pensaba que iban a pasar no pasaron y pasaron otras, ¿no? Entonces, si hay gente que está aquí viviendo ese proceso, igual que en cualquier duelo, vive día a día, o sea, como que el aquí y el ahora, y por supuesto, tenemos que ver al futuro, pero que no se te venga todo encima.
porque no puedes resolver todo. O sea, ahora sí que este dicho no me acuerdo bien cómo es, pero si te dicen cómete una vaca, está cañón, pero si te dicen cómete un bistec día con día, es muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, sí, pueden pasar muchísimas cosas. Aquí en México no me ha tocado conocer a chicos down que se casen, pero sí sé que en Estados Unidos, sí sé que en España, sí sé de chicas con discapacidad que encuentran a su pareja y sobre todo hablando de discapacidad intelectual, ¿no? Una discapacidad visual, auditiva, Sí, física, ahí por es supuesto, más claro, fácil más comparado con fácil una... con una discapacidad intelectual, pero claro. también, o sea, entonces, como diferenciar en esta etapa de negociación que tú eres tú y yo soy yo, y tú eres persona y yo soy persona, para poder llegar a una verdadera aceptación, ¿no? Oye, ¿y cómo es, o sea, ya el paso que sigue, cómo es la aceptación? ¿Cómo es cuando deja de ser el issue central de tu vida, dejas de pelearte con eso y dices, bueno, esta es mi realidad y vamos entrándole? ¿Cómo es el paso a la aceptación, Rocío? Mira, yo lo identifiqué, o sea, así Ajá, específicamente una vez que fui con un psiquiatra y que por lo general yo salía furiosa de con los doctores. Y cuando fui con este psiquiatra, realmente íbamos para ver, creo que era psiquiatra o neurólogo, ya no lo recuerdo. Íbamos para ver si le ajá, podía ayudar en algo en sus procesos a Marifer, pero ya teníamos como muy masticado la realidad de Marifer, ¿no? Y cuando llegué nos vio tan tranquilos que nos dijo, a ver señora, ¿no se da usted cuenta que su hija es un accidente genético? Y ahí dije, no me dolió. O sea, por supuesto que le dije al doctor, a ver, no es un accidente genético, es una persona con discapacidad. Claro que me doy cuenta de su condición, pero dejó ujú. de doler, ¿sí? O sea, Ya ya no te no me enojé, enganchaste. no. Y así como que dije, wow. Cabrón, O sea, cabrón. creo que es lo peor que me han dicho porque eso también nos pasa mucho. O sea, hay muchos doctores con muy poca humanidad Sí, sí. y aparte doctores que nos consideran como poco expertos en nuestros hijos. Y eso también les digo a las personas que tienen un hijo con discapacidad, tú eres el experto en tu hijo. Los doctores, los terapeutas son expertos en su área, pero en tu hijo tú eres el experto, ¿sí? Y Claro. dejó de doler, ¿eh? O sea, fue la primera vez que dije, ay, ya no duele. También muchas veces que íbamos a un centro comercial o algo así, iba viendo a ver quién la volteaba a ver. O sea, Marifer, así de 18 años, iba con su muñeca y con su moño, ¿verdad? Entonces mucha gente como que la voltea a ver y mucha gente hasta cuchichea. Y de pronto yo dije, ay, ya no la ven. Y me puse a observar y dije, no, sí la ven, pero yo ya no veo que la ven. O sea, ya dejé de ver que la están viendo. O sea, ya me vale un soberano cacahuate si la ven, ¿no? Órale, oye, va, platícanos un poco en esta parte de enfocarnos en lo que sí. ¿Qué cosas, qué cosas hace Marifer que te sorprenden? Que dices, wow, qué chido esto que hace. Porque también es verdad que es una discapacidad para ciertas cosas, pero también se desarrollan luego otras cosas muy interesantes, ¿no? Sí, ¿Qué cosas te sorprende? Que tú dices, no manches, la neta, Marifer me encanta cuando hace esto, estas cosas. Es más, ellas las hace y yo no sé ni cómo, yo no lo puedo hacer. claro. Mira, ella tiene una conciencia ecológica, o sea, ella está Ajá, conectadaza, ¿sí? De pronto me pongo a cambiar plantitas y me dice mi mamá, las flores para mis abejas, o sea, como que ella está muy conectada con dónde van a alimentarse mis abejas, tiene una conexión con los animales impresionante. Por ejemplo, como sabes, Max, mi hijo, se vive como persona homosexual y sí, Marifer, sí, cuando se enteró, dijo, oye, mamá, eso está muy bien, eso está muy bien, eso es porque él se ama, él ama y ella adora, bueno, ahorita Max ya no está con su pareja, pero lo vive de manera tan orgánica, tan sana, incluso el tema de su sexualidad y la aceptación de su cuerpo, por ejemplo, ella ajá. siempre dice, es que mi cuerpo es precioso, o sea, ella está consciente de la belleza de su cuerpo, con lo que te decía, yo me he dejado domesticar cosas que ella no. Entonces, en ciertas áreas ella es como muy conectada consigo misma, muy conectada con sus necesidades. No sé si
te platiqué que las dos pasamos por un proceso de cáncer de tiroides. Sí me compartiste, Me dio cáncer de sí. tiroides, me la quitaron y al mes se la quitan a ella también porque ella también tenía cáncer de tiroides y ella ha vivido la enfermedad de una manera tan ecológica, tan sabia, o sea, su doctor me dice, es mi mejor paciente, o sea, le doy indicaciones y las hace tal cual porque está muy consciente de su salud, por ejemplo. Y como Ándale. eso, muchas otras cosas, o sea, es memoria fotográfica, ella, si vamos a salir de viaje, es la primera que se prepara para el viaje, ella, o sea, no sé, en muchas áreas está como muy, muy, muy conectada. Exacto, y esto yo creo que es muy importante para todos los papás o mamás que tengan hijos con discapacidad, empezar a ver eso, empezar también a ver eso. O sea, entiendo que al inicio no, ya lo hablaste, es un proceso y hay que pasar por ciertos pasos y hay que pasar bien por ciertos pasos, o sea, pero llegar al momento en donde puedan empezar a ver todo eso, o sea, Claro, empezar a ver toda la riqueza que hay ahí. ahí es donde verdaderamente empezamos a encontrarnos a nuestros maestros, ¿no? Y digo, igual que con los hijos, de pronto esto de ser papás de hijos con discapacidad es como el proceso que viven los papás, nada más como deporte extremo, ¿no? O sea, es un poquito eso, pero sí, sí es tirar las expectativas, enfocarnos en verlos a ellos y poder descubrir quién verdaderamente son, ¿no? Oye, ok, otro tema que quiero checar contigo es el tema, ¿qué onda con los hermanos? Haz de cuenta, no sé, ¿se acuerdan la película de Wonder? No sé si la vieron del niño este que trae como un casco de astronauta, una cosa así. Y es muy interesante, además de ver al chico, a Wonder, es muy interesante a la hermana, ver a la hermana, porque muchas veces pues obviamente la persona, el hijo con discapacidad necesita mucha atención, pero hay veces que los otros hijos de plano se abandonan por enfocarte en este hijo, ¿no? ¿Qué onda con los otros hijos, con los hermanos que a veces, incluso hay algunos que mejor se enferman con tal de, pues que a mí también me vean, o sea, Claro. que a mí también me volteen a ver, ¿no? Sí, yo en mi proceso identifico que en un principio sí fue volcarme, o sea, totalmente a Marifer. Y híjoles, lo he platicado con Max, mi Ajá, hijo, ¿qué, o qué te sea, dice Max? lo platiqué desde bien chico, pues bueno, ahora sí que yo tengo la fortuna de que aquí también tengo a otro maestro. Fíjate que el único que conectaba con Marifer de tú a tú al principio era Maxito. Era Max. O sea, era el único que la Sí. veía como hermana. O sea, él veía a su hermana. Él no veía la discapacidad. De hecho, bien chiquito, Marifer pues tardó muchísimo en hablar, ¿no? Y de chiquito Ujú, dice, mi ujú. mamá, yo creo, él le lleva 3 años. Yo creo que mi hermana habla en chino, porque no le entiendo. Y yo decía, o sea, él no veía la discapacidad, él siempre le daba Sí, un sí, plus a él mi quería hermanita. Sí, 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 conocerla, él quería ver sí, cómo es esto, ¿no? claro, sí, sí, Sin sí. una etiqueta. Ajá. Sí, sí, sin etiqueta de decir, no, habla mal, él me decía, no, es que ella yo creo que habla otro idioma. Y siempre fue como en muchas evaluaciones de Marifer, en muchos procesos de terapia, el hermano aparecía como punto clave para Marifer, pero no siempre es así, ¿eh? O sea, hay muchas veces que los hermanos viven con mucho resentimiento porque definitivamente nos volcamos en la hija o el hijo con discapacidad. Y esto es otro tema de, por ejemplo, las terapias. De pronto yo empecé con una terapia que se llama terapia Filadelfia, que con mi niño de 3 años y mi niña de 1 año era, tienes que darle 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, terapia, no puedes desconectarte, no puedes contestar el teléfono. Yo le decía, oye, pero tengo otro hijo. Y me decía, pues lo siento. Y en ese momento obedecí y después dije, bueno, había maneras más ecológicas de hacerlo. O sea, definitivamente se tiene que chambear, pero es importante ver al sistema. Es importante porque muchas veces los terapeutas o los doctores nos dicen que cambie toda la familia en función del niño y pues yo creo que sí es adecuado que pues la familia negocie, a ver, a qué sí estamos dispuestos a cambiar y qué no, ¿no? Porque es así Claro, como todo por uno y enfermamos a todo el sistema de pronto. exacto. Y eso va a tener mucho que ver con la conexión de la que Sí, hablabas. claro, claro. Seguir conectados con los otros hijos
ir, como bien dices, como sistema encontrando lo más ecológico para el sistema, Claro. como bien dices. Y que a la larga beneficia también al chico con discapacidad. Yo cuando me vi fluyendo como mucho más suave, como más aceptación, ya saliéndome de estas terapias que iba, yo con Marifer iba a terapias antes de que entrara al kinder y de 3 de la tarde hasta 7 de la noche, de lunes a viernes sin parar, y los sábados otra terapia. Cuando me salí de este ritmo y empecé a encontrar maneras más económicas, Marifer se empezó a desarrollar mucho mejor. Marifer empezó a hablar mejor, Marifer empezó a ser más independiente. O sea, la tensión baja y también impacta en ellos, ¿sí? Claro, sí, se vuelve un entorno más, con más fértil para que Claro, crezcan, ¿no? claro. Versus este desierto de desesperación. Sí. Sí, y luego fíjate, estaba checando, ahí, como sociedad se ha estado pasando del modelo rehabilitador, que es el modelo de que la persona se adapte a la sociedad y busque la mejor manera y más rápida de adaptarse a la sociedad, a un modelo más social de derechos humanos, en donde ahora es la sociedad la que empieza a quitar las barreras para que esa persona pueda tener acceso a sus derechos humanos. Eso es muy interesante porque es un cambio de paradigma. Ya no es tú, persona con discapacidad, adáptate a nosotros. Ya empieza a ser más, a ver, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos incluyendo a estas otras personas que son diferentes a nosotros y tienen necesidades diferentes a nosotros. Claro. Una mujer ponía un ejemplo, decía, a ver, los cajeros en los bancos, ella era ciega y decía, pues los numeritos están en braille, pero la pinche pantalla es donde le picas a todo. Dice, a mí, ¿qué me servían los numeritos con braille? Decía. Claro. Y decía, ¿por qué no le ponen una entrada para audífonos y que cuando le piques a la pantalla te repita qué chingados le estoy picando? Dice, porque según esto, muy incluyentes porque los números están en braille, pero dice, no sirve de nada. Y tampoco es tan complicado que hicieran eso. O sea, no, es simplemente empezar a ver a ese 20% que no el 20% tiene discapacidad, pero pues el que, o sea, están totalmente involucrados con la situación de discapacidad y les importa. Y esto tiene que ser un cambio social y esto tiene que ser un nosotros, quienes estamos aquí, por ejemplo, viendo la charla y que, como decía en la entrada, hay que empezar a cambiar la mirada y tener claro que, a ver, yo no soy yo no tengo discapacidad por azar, güey. Es por azar. O sea, no es que yo haya hecho algo para merecerme no tener una discapacidad. Es azar. Es que mis cromosomas se juntaron bien. Es que no me ha atropellado nadie y no he quedado paralítico. Güey, es azar. Entonces, bajo esa lógica de que podríamos ser cualquiera de nosotros, empezar a cambiar la mirada. Y algo a ver, ¿qué opinas de esto? Y yo creo que sí tiene que ver con una mirada de compasión, que es muy diferente a la mirada de la lástima. O sea, la mirada de la lástima es, yo estoy arriba, tú estás abajo, qué jodido estás, ¿no? Y déjame, te ayudo, pero a ti jodido. La mirada de la compasión es una mirada que es a la par. O sea, todos nosotros sabemos lo que es no poder. O sea, sabemos lo que es querer aprender un idioma y decir, puta, no le entiendo ni madre, y los niños de 2 años ya lo hablan de ese país y yo no puedo hacer una frase. O sea, lo sabemos, todos sabemos lo que es que tu compañero del trabajo llegue y le haga y tú estés así como, puta, no le entiendo, no veo qué vio este güey, no veo, ¿no? O sea, todos sabemos la sensación que vive la gente con discapacidad. Es cuestión de tener compasión, y compasión, repito, es ponerte al lado de la persona y decir, yo también sé lo que es eso, en esta situación te puedo apoyar y déjame te apoyo, no en lo que yo quiera apoyarte, sino apoyarte en lo que tú necesites, que eso también es importante, apoyar en lo que la persona necesita. Venga, venga. Sí, porque de pronto van brindando una ayuda que en realidad no se necesita. Siempre que te acerques a una persona con discapacidad, pregunta, o sea, ¿necesitas ayuda? Porque de pronto también es como una mirada de lástima, ¿no? Ay, ayuda, a ver, Exacto. espérate, pregunta,
Atrévanse a preguntar y decir, ¿necesitas ayuda cuando los veas en aprietos? Y ahí le entras. Y esto tiene que ver, hay como dos palabritas claves en esto, la empatía y la autenticidad. O sea, nada más usa estas dos palabras, ponte en los zapatos del otro y sea auténtico. Cuando no hay autenticidad se siente falso y se siente peor porque no te están viendo, ¿sí? Entonces, sí es voltear a ver, empezar a ser visible lo que mucho tiempo ha sido invisible. Claro, déjame leer algunos, porque el chat está muy vivo, han estado escribiendo mucho. Desgraciadamente, en estas charlas conjuntas me aparece muy poquito, el chat aparece muy chiquitito, entonces luego batallo para ir leyendo. Pero mira, por ejemplo, dice Sarita estuvo con nosotros en la charla de trastornos alimenticios. Alimentarios, dice, creo que todos tenemos algún tipo de discapacidad, pero unas están más estudiadas que otras. He visto discapacidades emocionales. Sí, claro, o sea, todos, como decía hace un rato, con esta parte de la compasión, todos podemos ponernos en el lugar de una persona con discapacidad y en lo que está sintiendo, porque todos lo hemos sentido. O sea, todos sabemos lo que es no ver, lo que es no poder expresarte, lo que es no entender, lo que es no poder moverte como otra persona que lo hace más fácil. Tan solo cuando yo he andado en muletas, híjole, ¿cómo cambia tu vida? O sea, el decir, güey, qué fácil era ir al baño y ahorita qué chingas simplemente pararme ir al baño cuando traigo muletas, ¿no? Cuando me he fregado algún tobillo. Dice Gaby, por eso, ahorita que estábamos hablando de las cuestiones de la sociedad, dice, por eso la importancia de involucrar a personas con discapacidad en las políticas públicas y el diseño de procesos. De ahí el nada sobre nosotros y nosotros, o sobre nosotras y nosotras. Dice Topacio, creo que esta charla ha sido muy integradora de varios temas que hemos discutido. Muchas gracias. Gaby, qué bonito testimonio, muchas gracias por compartir. Algo que también me gustaría conocer es cómo sigue la relación con hermanos, ya lo hablamos. Rocío, ya andamos casi en tiempo, caray. Oye, ya qué bien jaló, qué bien jaló, hombre. Hubiéramos empezado así. Tengo el iPad volteada, aquí sosteniéndola como puedo. Para cerrar, me gustaría, fíjate que leí un escrito en el muro de una amiga que es la mamá de Adrianita, la mejor amiga de Marifer, y digo, casualmente salió hoy, y me encantaría leerlo, que fuera venga. a las personas que se viven como papás, hijos con discapacidad. Max, ¿me sostienes aquí? Déjame que me sostenga. El staff. Sí. Ok. A ver. Me encantó. Venga. Te veo llevando a tu hijo a terapia mientras tus amigos llevan a sus hijos a fútbol y a ballet. Te veo escabullirte de las conversaciones cuando todas tus amigas presumen de logros y notas de exámenes. Te veo hacer malabares con eventos y reuniones. Te veo sentada frente a la computadora durante horas investigando sobre lo que tu hijo necesita. Te veo poner mala cara cuando la gente se queja por lo que parece tontería. Te veo desvanecerte poco a poco, pero sigues yendo más allá por tu familia. Te veo sacar fuerzas de flaqueza con una fuerza que ni soñabas que tenías. Te veo mostrando respeto hacia los profesores, terapeutas y profesionales médicos que sirven a tu hijo para ayudarte. Te veo levantarte temprano por la mañana para hacerte todo otra vez después de otra caótica noche. Te veo cuando estás al filo del precipicio luchando por vivir. Sé que te sientes invisible, como si nadie se diera cuenta, pero quiero que sepas que yo me doy cuenta. Te veo empujar siempre hacia adelante. Te veo elegir hacer todo lo que puedas para darle a tu hijo el mejor cuidado en casa, en el colegio, en terapia y en el médico. Lo que haces es importante, vale la pena. En esos días que te preguntas si puedes hacerlo un minuto más, quiero que sepas que te veo. Quiero que sepas que eres bella. Quiero que sepas que vale la pena. Quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que el amor es lo más importante y que eres la mejor en eso. Y en esos días que ves una mejora, esos momentos en que el trabajo duro tiene su recompensa y puedes saborear el éxito, también te veo y estoy orgullosa de ti. Sea cual sea el día de hoy, vales mucho, lo estás haciendo bien y te veo. De Aletea Mushar. Texto traducido por Alba Moreno. Me encanta. Porque sí, habla claro, mucho de lo que vivimos. O sea, de ser vistos.
claro, ay, qué bonito. Dice Itzel, Rocío, qué lindo escucharte. Ay, Gracias. me falla, pero no, te decía más. Ah, aquí, Rocío, qué lindo escucharte. Admiro la fortaleza, constancia, amor y valentía de todas las mamás como tú y nos enseñan muchísimo. Rocío, Gracias. muchas gracias por compartirte una charla muy emotiva. Yo me siento movido, me siento movido. Pues un abrazo con todo mi Un cariño. abrazo y muchísimas gracias por el espacio. Era importante compartir esto. No, qué padre, qué padre. Gracias por aceptar. Además, pues presenten las charlas acá, nos vemos los Todas, en jueves. todas, no fallo. Oye, bueno, ¿algo más con lo que quieras cerrar la charla, Rocío? Pues Ah, o sea, eso, ¿sabes con qué? Perdón. ¿Sabes con qué? O sea, por ejemplo, papás, mamás que tienen hijos con discapacidad, que no saben a lo mejor a dónde ir, qué hablar, o sea, algún norte que también les puedas dar, ya como cosas más prácticas de, por ejemplo, comunidades, o que tú das terapia, pues comuniquen contigo, ¿qué onda? A sí, que ver. se comuniquen conmigo. Ahorita estoy un poco desconectada de los grupos o de espacios de terapia, o sea, de grupos, pero que me Ajá, hablen. De pronto estoy conectada, por ejemplo, hay una regidora en Zapopan, esta Marcela Páramo, que está muy conectada con el tema de discapacidad. Tengo a varios ajá. conocidos que están como muy metidos en el rollo. Entonces, cualquiera que me eche un grito y con gusto los Les das un norte apoyamos. ahí, claro, Claro, les das un sí, norte de seguro, para dónde. Ok, seguro, pues seguro. ahí está tu página etiquetada aquí. Entonces, pues hay que se metan ahí a tu página para cualquier duda o comentario o norte que necesiten. Claro ¿Va? que sí. Marisela, muchas gracias. Lisette, un mundo distinto, para todos es posible. Gracias por compartir. Oigan, bueno, mira, tu mamá, gracias, hija, te quiero mucho. Ay, Tu mamá. mami. Qué bonito, qué bonito. Oigan, bueno, pues con la charla, terminamos aquí. Gracias a todos y a todas por compartirla. Si conoces a alguien que tenga un familiar, alguien cercano con discapacidad o que la persona tenga discapacidad, pues pueden compartir la charla o etiquetar a la persona por aquí para, creo que les puede ser de mucha utilidad. Eh, un abrazo a todos y a todas con mucho cariño. Gracias. Rocío, un abrazote, gracias, Abrazo, me gracias. conmoviste mucho y me iluminaste mucho No, gracias por la y invitación. pues nos estamos viendo más adelante. Un Vale, abrazote a todos y a nos todas. vemos. Chao, nos vemos. Bye, bye.